Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento. Kwan Tai-loo y Beren Saat vuelven a los caminos del amor y se preparan para una escapada romántica a París. Sí, escucharon bien. Después de años de distancia y rumores, la pareja que marcó una generación con su química en pantalla parece haber decidido darse una nueva oportunidad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando fueron vistos juntos en un exclusivo restaurante de Estambul. Testigos aseguran que las miradas cómplices y las risas fueron imposibles de ocultar. Kwan no podía dejar de mirarla, parecía que el tiempo no había pasado entre ellos, dijo una persona cercana al actor. Por su parte, Beren, con su elegancia habitual, fue vista sonriendo mientras decía, hay cosas en la vida que no se pueden planear, simplemente suceden. Lo que pocos saben es que este reencuentro no fue casualidad. Según fuentes cercanas, ambos coincidieron en un proyecto internacional y el destino hizo lo suyo. Entre largas conversaciones y recuerdos compartidos, la conexión que alguna vez encendió las pantallas volvió a surgir. No buscaba nada, pero cuando la vi, todo volvió a tener sentido, habría confesado Kwan a un amigo. Y ahora, se preparan para una nueva aventura, un viaje a París, la ciudad del amor. Todo indica que desean mantenerlo bajo perfil, pero algunos detalles se han filtrado. Reservaron una suite en un elegante hotel con vista a la Torre Eiffel y planean disfrutar de unos días alejados del ruido mediático. Queremos desconectarnos, solo caminar, reír y recordar quiénes somos, dijo Beren a una revista local. Sin embargo, no todo es color de rosa. Algunos fans se preguntan si este viaje significa una reconciliación definitiva o simplemente una amistad renovada. No quiero apresurar las cosas, declaró Kwan en una breve entrevista, pero cuando compartes historia con alguien, hay lazos que nunca desaparecen. Estas palabras han encendido las redes sociales, donde miles de seguidores ya sueñan con una historia de amor renacida. En redes, los fanáticos no tardaron en reaccionar. Los comentarios se multiplicaron, por fin juntos de nuevo, ellos son el ejemplo perfecto de que el amor verdadero siempre encuentra su camino o no puedo esperar a ver sus fotos en París. Algunos incluso especulan que podría tratarse de un anuncio encubierto de un nuevo proyecto juntos. ¿Imaginan una película rodada en Francia con ellos como protagonistas? Sería sin duda el sueño de millones. Mientras tanto, los preparativos avanzan. Fuentes cercanas aseguran que Beren ya eligió un guardarropa inspirado en la elegancia parisina, mientras que Kwan ha estado organizando sorpresas románticas para el viaje. Quiero que sea inolvidable, habría dicho el actor. Según los rumores, una cena privada en un barco sobre el Sena podría ser el punto culminante de su escapada. Pero detrás de todo este romanticismo también hay una historia de madurez y segundas oportunidades. Según allegados a ambos actores, el reencuentro no solo les ha servido para recordar los viejos tiempos, sino también para sanar heridas y hablar de lo que alguna vez quedó pendiente. Han pasado por mucho, tanto personal como profesionalmente. Ahora son personas diferentes, más conscientes de lo que quieren, comentó una fuente cercana al entorno de Beren. Durante las últimas semanas, los dos han sido vistos en varias ocasiones caminando por las calles del Bósforo, disfrutando de cafés discretos y compartiendo conversaciones profundas. En una de esas salidas, un fan logró captar una imagen de ellos riendo juntos mientras miraban el atardecer. La fotografía rápidamente se volvió viral y fue interpretada por muchos como una confirmación de que entre ellos todavía hay algo especial. El viaje a París parece ser la culminación de este nuevo capítulo. Se dice que Kwan ha preparado una sorpresa muy especial, una visita privada a una galería de arte donde se exhiben obras inspiradas en el amor eterno. Es un gesto muy simbólico, porque ambos valoran la belleza y la pasión en todas sus formas, explicó una fuente del círculo del actor. Mientras tanto, Beren no se queda atrás.
Amantes de la literatura y el cine francés, habría planificado un recorrido por los lugares más icónicos de la capital, Montmartre, el Puente de las Artes y el Jardín de Luxemburgo. Ella quiere revivir la magia del cine romántico, pero lejos de los focos, afirmó una amiga cercana. La prensa internacional también ha comenzado a hacerse eco de la noticia. Medios de Turquía, España y Francia han dedicado titulares a la pareja más esperada del año. Incluso algunos portales de entretenimiento han propuesto la idea de que este reencuentro podría ser la antesala de un proyecto cinematográfico conjunto. Si trabajan de nuevo juntos, el éxito está garantizado, opinó un crítico de televisión turco. Sin embargo, entre tanta expectativa, tanto Beren como Kwan han intentado mantener un perfil bajo. Ambos evitan hablar directamente de su relación, prefiriendo centrarse en su carrera y en disfrutar el presente. No quiero poner etiquetas. A veces, lo mejor es simplemente vivir el momento, habría dicho Beren en una entrevista reciente. La relación entre ellos siempre ha despertado fascinación. Desde su primera colaboración en la famosa serie que los catapultó a la fama, los espectadores quedaron cautivados por su química innegable. Sus miradas, gestos y silencios en pantalla transmitían una conexión difícil de fingir. Por eso, verlos nuevamente juntos ha sido como revivir una época dorada del drama turco. Los fans más veteranos recuerdan con nostalgia aquellos días en los que sus nombres eran sinónimo de amor imposible y pasión desbordada. Ahora, con el paso del tiempo, el público parece dispuesto a acompañarlos en una nueva etapa, más serena pero igualmente emocionante. Y aunque algunos medios insinúan que este acercamiento podría ser temporal, los gestos entre ambos cuentan otra historia. Un mensaje reciente en las redes de Kwan, acompañado de una simple frase, "Algunas historias merecen una segunda página", fue interpretado como una declaración velada hacia Beren. Minutos después, ella publicó una fotografía de una rosa blanca con el texto, "El amor siempre encuentra su camino". Las coincidencias no pasaron desapercibidas. Mientras París los espera con sus luces y su aire bohemio, los seguidores del mundo entero aguardan ansiosos por conocer el desenlace de esta historia que parece salida de una película. ¿Será un nuevo comienzo o un último adiós? Nadie lo sabe con certeza, pero algo es seguro: el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga del todo. Y así, entre rumores, sonrisas y promesas silenciosas, Kwan Tatltu y Beren Saat nos recuerdan que algunas conexiones trascienden el tiempo y las distancias. Que el corazón, cuando reconoce a su otro latido, siempre encuentra el camino de regreso. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle like si les gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video, con más noticias del corazón.